Ya seguimos en modo país, vamos a estar hasta las 11 de la mañana como cada día y tenemos a nuestro primer invitado, él es Diego Olivera, es candidato al Senado por la corriente sereñista de la lista 95 del Frente Amplio. Tuvimos por acá a Mario Vergara no hace tanto y estuvimos conversando de las distintas propuestas y de sus posiciones también dentro del Frente Amplio, y también llama la atención en este momento que Sereñistas presentó una propuesta sobre seguridad. Primero que nada, buenos días, bienvenido Diego. Es un gusto acompañarlos esta mañana, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buen día. Para nosotros también y sobre todo, bueno, veníamos hablándolo recién, el tema de la seguridad evidentemente está en la tapa del libro en este momento, casi ya no en la primera hoja, ¿no? Y para todos los partidos está siendo gran parte del eje de la campaña, pero también de las claves para lograr llegar a la presidencia, como pasó en las últimas elecciones, lo decimos siempre. Sin duda. O sea, esto no ha cambiado de alguna forma en los últimos casi 10 años. ¿Por qué presentar una propuesta específica desde Sereñistas dentro del Frente Amplio, que tiene su propio plan de gobierno? ¿Y de qué se trata esta propuesta en particular? Bien, en ningún punto se contradice con la elaboración programática del Frente Amplio, de la cual somos parte. Trabajamos muchísimo en la Comisión Nacional de Programa, en la Unidad Temática de Seguridad y Convivencia. Sí quisimos hacer nuestros énfasis quizás, porque Mario Vergara en su momento, ya hace cuestión de un año, había propuesto la realización de un acuerdo nacional sobre seguridad pública. Y entonces estos énfasis, si se quiere, son insumos para un posible acuerdo nacional, que nosotros creemos que hay condiciones políticas para que eso suceda. Es cierto que a veces la rispidez con la que se debate estos temas, eventualmente en la campaña electoral, nos hace sentir como un poco alejados de la posibilidad de un gran acuerdo nacional. Sin embargo, cuando vas a recorrer los puntos programáticos de los distintos partidos, y despejás un poco el ruido del debate y las redes sociales y demás, te encontrás con varios puntos que son convergentes. Exactamente, sí. Pero lo que llama la atención también es que el Frente Amplio en su momento, cuando se dieron aquellas mesas de diálogo durante el actual gobierno, sí. Tú sos de los que has dicho que tú hubieras estado de acuerdo con firmar, sin embargo, sí, el Frente Amplio no firmó. Entonces, ¿qué cambia ahora para pensar de que del otro lado ahora sí tienen que estar dispuestos a firmar este acuerdo? Porque hay mucho en común, antes no lo hubo. ¿Qué diferencia hay ahora? A ver, la firma fue solamente el final del proceso de diálogo y formulación de un acuerdo sobre prevención del delito, que nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que fue un momento donde la administración se encontraba con un agotamiento del enfoque más represivo punitivo, que fue el que, digamos, se imprimió con la llegada del actual gobierno bajo el lema de hay que ejercer la autoridad y respaldar a la policía, cosa que no está mal, pero es solamente una arista. Cuando surge este enfoque dual lo vemos nosotros como un avance y de hecho aportamos, participamos de todas las instancias. Luego lo que sucedió es que había por un lado una mesa de diálogo, por otro lado un ministro, que en ese momento era Luis Alberto Heber, que tenía una tónica muy confrontativa con el Frente Amplio, entonces no se dieron las condiciones para la firma. Pero el no haber firmado, Cabildo Abierto tampoco lo hizo, no impidió que estas medidas se hayan integrado en un paquete que luego fue suscripto con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros esperábamos que fuera por la vía parlamentaria. Esperábamos que estas medidas se enviaran en la rendición de cuentas y nosotros votarla, porque de hecho estábamos de acuerdo. Sin embargo, se fue por otra vía, entonces la discusión parlamentaria no fue necesaria. Pero el espíritu era colaborativo, más allá de que faltó, es cierto, faltó la firma y como he dicho, sí, nosotros, yo mismo y Mario Vergara hemos dicho que éramos proclives a haberlo suscrito. Diego, algunos analistas políticos dicen que el Frente Amplio perdió las elecciones por la inseguridad. Hay algunos analistas que hoy dicen que está en riesgo el gobierno de la coalición también por los problemas de inseguridad. Da la sensación, esto es una opinión personal, de que es necesario un acuerdo, porque si no, no se le va a poder encontrar una solución. Ahora, lo interesante es que todos coinciden en que ya no solamente hay que mirar al Ministerio del Interior o al Ministro del Interior para encontrarle una solución a la seguridad, sino que hay que mirar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, diferentes actores que también juegan un papel importante y que no están vinculados con la represión. Exacto, eso es 100% así. Nosotros creemos que la policía cumple un papel fundamental,
que es importantísimo profesionalizar a la policía, que es fundamental imponer ciertos métodos de trabajo que estén basados en evidencia, que tengan buena evaluación, y en eso hay convergencia, por ejemplo, en la aplicación de tecnología, en el programa de alta dedicación operativa PADO, que se creó en administraciones anteriores y se ha mantenido como un eje central, quizás con pequeños ajustes en su implementación, el policiamiento orientado a problemas, como un policiamiento preventivo a nivel territorial para identificar potenciales conflictos e intervenir sobre los mismos antes que estos escalen, la capacidad de mejorar el control de fronteras y todo lo que ingresa a nuestro país para alimentar los mercados ilegales que aquí se desarrollan. Todo eso hay que hacerlo. Pero si vos no trabajás otras 2 o 3 componentes de la política de seguridad de manera integral, no avanzás. Y en esto tenemos prevención social del delito, que es los grupos de narcotráfico están disputando la legitimidad territorial, ¿sí? Están ocupando algunos barrios no solamente para cometer ciertos actos delictivos, sino en lógica de protección de la población civil para generar ciertas empatías y cooptación de personas para su esquema. Hay interrupción temprana de las trayectorias educativas de los adolescentes que nada contribuye para una eventual vinculación con lógicas criminales en el territorio, y a veces nosotros vemos que ciertos programas sociales no están logrando llegarle a las familias y sobre todo a los jóvenes en el momento oportuno cuando las trayectorias delictivas comienzan, si se quiere, a desarrollarse. Entonces, prevención social del delito en el territorio, reforma del sistema penitenciario y atención de la emergencia penitenciaria, lo venían discutiendo en el bloque anterior y ahí hay mucho para hacer, y acceso a la justicia. Acceso a la justicia, protección de testigos, mejor atención a las víctimas, consultoría jurídica para las personas que no pueden pagarla de bolsillo, hay que mejorar el acceso a la Defensoría de Oficio. Bueno, entre esos componentes nosotros vemos que se puede instalar un programa mucho más integral y como fui describiendo, convergen distintas instituciones públicas con sus prestaciones y programas que tienen que estar articulados en función a un objetivo de pacificación y convivencia. Diego, lo decía Miguel recién, ya desde el año 2019 que la seguridad pública está en la agenda política y que es un tema de debate, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y veíamos, por ejemplo, en el último fin de semana, ¿no?, todo lo que pasó en el partido clásico entre Nacional y Peñarol, los incidentes. Y da la sensación de que ese ejemplo grafica que el problema está incambiado, ¿no? Porque vemos hechos delictivos a diario en las noticias, vemos en este caso un espectáculo deportivo al que asisten miles de uruguayos y que termina siendo noticia tristemente por cuestiones ajenas, ¿no?, a lo que sucede dentro de una cancha. ¿Qué soluciones podemos pensar desde el punto de vista social o educativo justamente para evitar ese tipo de problemas? Bien, bueno, el ejemplo en realidad tiene sus aristas particulares, la violencia en el deporte tiene su lógica. Es cierto que a veces otros problemas vinculados al delito y la violencia traspasan al ámbito deportivo. No podemos desconocer que los mercados ilícitos de droga, por ejemplo, se vinculan en algunos casos a ciertos grupos asociados a hinchadas o barras que debe ser atendido, obviamente, hay como cierta conexión de trayectorias. Lo que pasó el domingo creo que hay que enmarcarlo en un evento de una facción muy minoritaria, ¿sí?, de la hinchada. Es cierto que pudo haber pasado a mayores, sobre todo por un ingreso de pirotecnia que uno diría, no debió haber estado, esa cantidad de pirotecnia dentro de una tribuna en un partido clásico. Sin embargo, yo fui, estuve ahí, digamos, no en esa tribuna, pero tanto la llegada como la salida, como el movimiento de ambos planteles, ambos equipos técnicos, con la complejidad que tiene, ¿no?, en una zona como la Blanqueada, creo que se manejó bien. Creo que hay algún debe para la dirigencia nacional en términos de cómo se controla lo que está pasando en la hinchada y en particular el ingreso al escenario deportivo de elementos que no debieron haber ingresado. Yo lo que voy es al tema más de fondo, ¿no? Si ese tipo de ejemplos se tienen que abordar desde un enfoque educativo, sí, quizás social si querés, o si es con la solución, por ejemplo, de esa escuela que tienen algunos de decir, bueno, tiene que volver la policía a las tribunas, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que son las dos cosas. Yo no creo que la policía tenga que volver a las tribunas. Creo que fue importante cuando el Ministerio del Interior marcó un límite. Dijo, yo custodio los exteriores, custodio, bueno, al arbitraje, a algunos componentes, pero después el fútbol es un negocio que genera mucho dinero y como pasa en todas las ligas del mundo, tiene que haber, bueno, guardia pagada, ¿no? Privada, pagada por los clubes, pagada por la liga, que tiene recursos para hacerlo, porque si no es como que estamos toda la sociedad subsidiando ¿no? la atención a la inseguridad acá, en un punto. Creo que eso fue interesante. El control de acceso vía reconocimiento facial, que también en su momento fue importante. Quizás hay que mejorar algo de la transparencia de las listas negras y demás, y buscar ahí a ver si todos los casos son los que tienen que ser o no. Pero yo creo que la educación es importante, pero no podemos depositar en la educación la resolución de los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad que sufrimos hoy en día como comunidad los tenemos que atender hoy. No podemos esperar a que por la vía del cambio cultural y la educación, que hay que hacerlo, ojo, pero hay que hacerlo en dos niveles. Atender el corto y el mediano plazo con políticas y planes de seguridad basados en evidencia, profesionales y que actúen sobre el problema, y por supuesto trabajar en la educación. Porque lo cierto es que si vos no resolvés el hoy, el mensaje educativo se choca contra la realidad. Es decir, si yo estoy trabajando en un liceo de un barrio popular en donde los docentes dan un mensaje de convivencia, de respeto, de tolerancia, de gestión de los conflictos, de habilidades para la vida, y salen de la puerta del liceo y lo que se encuentran es con las bandas criminales manejando el barrio, el mensaje educativo cae en saco roto. Claro, o tengo que hacer las dos cosas. O te pongo otro ejemplo, los delincuentes. Los delincuentes tienen que ir a prisión. Así las cárceles hoy estén hacinadas, es decir, tenés que atender las dos cosas. Sí. A los delincuentes los tenés que capturar y enviarlos a prisión, pero también tenés que generar dentro de la prisión los ambientes necesarios como para que se puedan rehabilitar. Sí, lo que vos decís es muy importante. Los países más seguros son los países que logran un buen nivel de imputaciones, ¿sí? De condenas. Aquellos países en donde no hay una proporción muy elevada de delitos que quede impune. Porque eso es lo que genera incentivos a seguir delinquiendo. Claro. Ver que otros que puedo tener cercano delinquen y no son atrapados. En lo que discrepo de tu planteo es en la cárcel como única respuesta. Hay delitos que claramente necesitan del encierro penitenciario, sobre todo aquellas personas que ejercieron violencia. Yo me refería concretamente a los delitos más graves. Claro, pero Uruguay tiene que dar una discusión también en torno, que es algo que nosotros incorporamos en las propuestas serenistas, en un análisis del mapa de penas y en darle a la justicia herramientas que a nivel internacional están muy pujantes de descompresión del sistema carcelario por medidas de supervisión judicial obligatoria y de medidas a medio abierto para aquellos casos primarios y leves. Ahora te pregunto, justamente por este reordenamiento del mapa de penas que ustedes plantean como tal y también plantean en la reforma integral del sistema penitenciario, y ahí se abren algunos temas como por ejemplo desprisionalización, la desprisionalización, muy polémica, que es muy polémica y que podría generar aquello de se quiere ablandar las penas, ¿podemos explicarlo un poquito para entender ese reordenamiento del mapa de penas? Claro, ahí lo que sucedió que cuando se publicó el programa del Frente Amplio hubo voces desde el oficialismo que se alzaron en términos de la izquierda quiere abrir las cárceles y que los presos salgan y vamos a, ¿no? Una cosa muy de cuco. Nada de eso está planteado, lo desmiento tajantemente, no es eso lo que está en el programa del Frente Amplio. ¿Cómo es la medida? Claro, esto tiene que ver con que somos, y esto estuvo planteado en la interpelación de ayer, uno de los 10 países de todo el mundo que más encierra gente en las cárceles con respecto a su población. Esa es la tasa de prisionización. Entonces, nosotros queremos un sistema judicial que reordene las penas. Nosotros tenemos un código penal de la década del 30 que ha sufrido, sobre todo del 95 en adelante, ajustes puntuales, parciales, sin una mirada integral, y hoy la Academia de Derecho Penal y de Derecho Penal Procesal y Criminología nos está diciendo, bueno, Uruguay
se necesita una actualización del marco normativo en función de los delitos que se cometen en el siglo XXI y en función de nuevas herramientas de tratamiento judicial. Es decir, que bajo supervisión de la justicia penal se pueda disponer de tratamientos de rehabilitación, en algunos casos, fuera del sistema. Porque si vos encerrás a todo el mundo, como estamos haciendo, 16.000 personas privadas de libertad, no clasificás por perfiles, los hacinás en 43% de los módulos, como señala el comisionado parlamentario, donde predominan los tratos inhumanos y degradantes, le generás las condiciones óptimas al crimen organizado para que te controle las cárceles y te coopte a la gente que después va a trabajar para ellos en el afuera. Esto es lo que pasó en todos los países latinoamericanos que recorrieron el camino del hacinamiento penitenciario. Las maras salvadoreñas se crean en las cárceles. El primer comando de la capital en Brasil se crea en las cárceles desbordadas del Brasil. Lo que está pasando en Ecuador también con un desborde penitenciario impresionante. Entonces, ¿es necesario poner tras las rejas a personas que traficaron algunos gramos de droga y que no tienen armas ilegales? O sea, para esas personas o que realizan hurtos o rapiñas, digamos, de manera primaria, sin armamento, sin lastimar a nadie, y que lo que tienen es una adicción, una compulsión al consumo, que es la que lo lleva a delinquir. A esas personas no hay que darles mejor un tratamiento de justicia terapéutica, tratar las adicciones, darle un... ¿Hicieron una evaluación de costos, sin entrar en mucho detalle por los tiempos, pero de costos y a su vez de tiempos para este cambio? Porque obviamente no va a ser fácil. No va a ser fácil. Bien. O sea, no podemos... Acá en seguridad... Porque no hay soluciones mágicas, parecería, claro, ¿no? Lo primero es el sinceramiento, que ayer yo creo que estuvo presente en la interpelación, tanto por parte de la oposición como del oficialismo, de que acá nadie tiene la figura sellada, nadie tiene la receta, cualquier cambio va a llevar tiempo, no va a haber resultados inmediatos, veamos si no, lo que fue este periodo de gobierno, donde la ley de urgente consideración, más la gestión del ministro en aquel entonces Larrañaga, venía como una promesa de caída de los delitos. Es cierto, en rapiñas hubo una caída significativa que hay que saludar y hay que profundizar, pero a nivel de violencia homicida seguimos siendo un país muy embromado en nuestra situación. Tenemos el doble de tasa de homicidio. ¿Crees que esto en un periodo lo podrían cambiar si el Frente Amplio fuera gobierno con esta propuesta? En un periodo se empieza claramente a cambiar el rumbo y a tener una nueva política de seguridad y justicia penal que Uruguay necesita. ¿Y el proyecto es a 10 años, ponele, o a más? El proyecto... nosotros cambiar nuestra situación país con respecto a la inseguridad nos va a llevar más de un periodo. Pero obviamente la gente le tiene que exigir al sistema político, y quienes estamos en el sistema político tenemos que sentir esa presión de la gente que nos vota, de que tenemos que entregarle resultados. Hay resultados que pueden ser en el corto plazo y otros que serán en el mediano y en el largo. Bien. Porque si el sistema político no es capaz de resolver o construir caminos de solución para esto, empieza el descrédito. La gente dice, bueno, pero ya nos gobernó el uno, el otro y el otro, claro, y ninguno resolvió el tema. Quedó claro. Diego, nos quedan 3 minutos y tengo dos preguntas. Dale. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿allanamientos nocturnos? Nosotros estamos en contra, sobre todo, de cómo se plantea la discusión. Porque ¿cuál es el gran dilema? Nosotros no queremos una discusión sobre una única medida. Creemos que tiene que haber una discusión mucho más global. Y se plantea, básicamente, cuando uno escucha a los impulsores, dice, bueno, es para las bocas de droga. Nosotros no vemos, y nadie nos ha explicado, de parte de los impulsores, cuáles son esas bocas de droga que funcionan solo de noche. En Uruguay se realizan 1000 allanamientos por año a bocas de droga. Es decir, no parece haber ahí un faltante, no parece haber ahí un problema. Se allanan, conocemos esto, los policías nos han informado, se allanan a primeras horas del día y se realizan allanamientos importantes con incautación. Entonces, ¿por qué? Me van a decir, me anticipo, que somos de los muy poquitos países del mundo que todavía salvaguarda el hogar durante la noche. No el resto de las fincas, ¿no? Cualquier otra finca se puede allanar. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué bajar una garantía constitucional que tenemos desde nuestra fundación como república por una medida que en realidad no hay ningún pronóstico de que vaya a cambiar algo, de que realmente vaya a mover la aguja? Entonces es la pastillita para encubrir el síntoma, pero no estamos resolviendo el tema de fondo. Y vaya si
en procedimientos de este tipo hay riesgos, porque todos los otros países que se señala que lo tienen, prácticamente no lo aplican. Bien, y la última, Charles Carrera. Queremos una opinión de cómo se ha dilucidado todo este proceso. A ver, yo creo que Charles muy rápidamente dijo, yo me pongo a disposición de la justicia. Hay que aclarar, Charles Carrera todavía no tiene una acusación penal. Es posible que la tenga, me dirán, sí, hoy no la tiene. Entonces, él anticipadamente dijo, yo me bajo de la Cámara de Senadores, renuncio a mi fuero, me pongo a disposición de la justicia, que sea la justicia la que investigue, y su fuerza política, su grupo político, el MVP, en acuerdo con él, van un paso más allá y dice, bueno, y en caso de ser electo, no asumiré y me dedicaré a otras tareas militares. Me parece que eso, en términos de conducta política, de cómo debe proceder una figura pública con cargos ante la justicia, cuando la justicia quiere indagarlo, me parece que lo enaltece. Sobre el fondo del asunto, la justicia dictaminará y ahí podremos tener más elementos. Diego Olivera, muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte y bueno, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la invitación.